Bueno, mientras van entrando, les cuento que el parcial es el sábado. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o alguna característica que por ahí le vamos a mandar las indicaciones que van a ser especialmente de cómo tienen que estar digamos, en qué condiciones van a tener que estar el sábado? El sábado va a ser a las 10 de la mañana, no sé si le han contado ya a algunos de los otros chicos que los han tenido, vamos a hacer en la misma modalidad, que tienen que tener el micrófono abierto, la cámara abierta, estar filmados de mitad de cuerpo, y van a ustedes, digamos, entrar al aula virtual para hacer el parcial directamente de la misma manera que son las evaluaciones en multiple choice, y a su vez tienen que tener o el teléfono, o si la cámara de ustedes tiene, si la computadora de ustedes tiene cámara, la cámara los está filmando. Y si no, tienen que poner un teléfono como para que les pueda generar la imagen. Nosotros lo que se va a hacer es filmar todo el proceso, por eso es importante que lo preparen con tiempo para que... Hasta los hombros, digamos. Sí, eso he visto que suele pasar. En ese caso, probá vos cómo te parece que es mejor, pero es poniendo un teléfono al costado, el teléfono que esté conectado a Zoom, que es la manera como le vamos a medir la asistencia, lo vamos a estar controlando, de que, además esto tiene que estar grabado, porque si hay alguna, digamos, situación que haya que considerar o sancionar, tiene que estar como documentado, ¿me entienden? Entonces la manera es la filmación que se va a ir generando en esta plataforma de Zoom. Y así que ustedes mismos vayan probándolo. Yo he visto algunas cámaras en parciales, el sábado pasado hemos tenido un parcial, y hay cámaras que sí los filman bien, porque vos le pones una distancia o de una manera que se puede ver mejor. O sea, digamos, hemos visto de las maneras más insólitas, y muchos lo han hecho en forma correctísima, o sea que sí se puede. Pero bueno, cada uno va a ir viendo la mejor forma. La mayoría de los que mejores han hecho es estar con la computadora para contestar las preguntas, o sea, para entrar en la plataforma, y el teléfono para filmarlos. Ustedes han visto que ustedes ponen el nombre que los identifica, ahí mismo tienen que poner el orden distinto, primero el apellido, después el nombre, y al lado el DNI, de manera que en la pantalla a mí directamente me va a salir el nombre y digamos, para la asistencia, con la carita de ustedes, con la foto, porque esto va pasando en forma individual, uno por uno, para ir tomándolos, para que pueda ser, digamos, durante todo el tiempo que transcurre el parcial. Ahora. Ahora sí. Ahora ya estamos grabando, estamos compartiendo. Listo. Este tema entonces no va para el parcial, y empezamos con un tema más específico, que es las membranas biológicas. Acuérdense que todas las células, absolutamente todas las células del organismo y de todos los seres vivos, tienen una membrana que los recubre, que les da la forma, que los mantiene separados o en contacto también con otras células, y por lo tanto es a través de ellas que se realiza el transporte, la comunicación y la excreción de algunas sustancias. ¿Qué es la membrana plasmática? Ahí tenemos el dibujito abajo a la derecha, donde es una estructura compleja, pero digamos de fácil intercambio, tanto hemos dicho de material, o sea, sustancias, como de información. ¿Entre quiénes? Entre el medio externo, que se llama el medio externo celular, y el medio interno de la célula. También esa membrana, al tener como una barrera, es lo que le va a permitir existir compartimentos separados o independientes. Y estos compartimentos son los que le dan la posibilidad de aislarse de ese medio interno. ¿Y para qué puede necesitar aislarse una célula de un medio? Porque tenga composición diferente. Composición o
o a veces tenga una misma composición, pero en concentraciones distintas. Entonces, para poder regular qué entra y qué sale, o qué hay adentro o qué hay afuera, tiene que haber una estructura, que en este caso es la membrana, que va a decidir qué entra o qué sale o de qué manera se transporta eso que se llama un transporte selectivo. Por otro lado, tenemos en la superficie, aquí estamos dibujaditos como amarillos, todo lo que se llaman receptores, que es la manera como va a recibir la información de la afuera de la célula para transmitirla hacia adentro. La estructura de la membrana, digamos, un concepto muy conocido para todos los que han estudiado alguna vez anatomía, biología, es la famosa bicapa lipídica. Es una doble capa de lípidos. No es cualquier lípidos. Nosotros ya hemos visto los distintos tipos de lípidos y especialmente un lípido modificado que es un lípido que se llama fosfolípidos. El fosfolípido, miren el dibujito cómo se identifica un fosfolípido. Habíamos visto en más detalles desde el punto de vista químico en otras clases, pero lo que nos interesa en esta clase es que tiene una parte de la molécula, un extremo, que en este caso está con una pelotita celeste, que tiene polaridad, tiene carga, o sea que se le llama cabeza polar. Y el resto de la molécula, que aquí está ejemplificada como en dos tiras, que son cadenas de ácidos grasos largos, que no tienen carga, por lo tanto es la parte hidrofóbica de la molécula. Esto, que es digamos, un fosfolípido, es parte, puesto, aquí imagínense que esto no es una bicapa lipídica, sino que es esta. Lo que da aquí es un ejemplo de en qué otros casos dentro del cuerpo humano tenemos esta estructuras distintas en las que participan estos fosfolípidos. Miren aquí el dibujito están las cabecitas celestes y los palitos amarillos hacia adentro. Esto es un fosfolípido, esto es un fosfolípido. Lo que quieren mostrar estos ejemplos es que hay distintos tipos de estructuras dentro del organismo que acomodan con estos fosfolípidos de una manera que en todos los casos, exponiendo la parte celeste, o sea, la cabeza polar o lo hidrofílico hacia afuera, y hacia adentro como escondiendo la parte que es hidrofóbica. ¿Quiénes, por ejemplo? Estas son las micelas. Estas micelas es una sola capa, porque ahí ven que hay un solo fosfolípido, donde está la cabeza polar y la parte no polar hacia adentro. En cambio, la membrana celular es una bicapa lipídica. Si lo vemos así un poquito en detalle, vemos que es como dos líneas donde están para afuera las pelotitas celestes y para adentro las cadenas hidrofóbicas de este fosfolípido. Una manera es formando estas esferas, que se denominan micelas, o si no, estas, bueno, en este caso, que también forman la bicapa lipídica de las membranas, o también los liposomas que adquieren esta estructura. Lo que nos vamos a centrar hoy es la bicapa lipídica, que es la membrana de todas nuestras células. Este modelo que tiene esta forma, esta estructura, que tenemos en este esquema bastante bien dibujado, está formado por lo que se llama el modelo de mosaico fluido. Este modelo de mosaico fluido tiene que ver con características que presenta y que la hacen con tantas propiedades como tiene esta membrana. Todas, en todos los casos y en cualquier tipo de célula, presenta esta bicapa lipídica. Pero además de tener esta parte grasa, que es la más importante, tiene proteínas. Estas proteínas, que están ejemplificadas en este caso por estas pelotas más grandes verdes o celestes, se van a clasificar de acuerdo a cómo se encuentren en esta membrana, o sea, el grado de asociación que presenten con estos lípidos. Y están las proteínas como estas, que son periféricas, o estas, en un extremo o en el otro, pero están solamente de uno de los dos lados de la membrana. También tenemos estas otras, que son proteínas integrales, porque atraviesan toda la estructura de la bicapa lipídica. La pueden atravesar de un extremo a otro, o simplemente pueden atravesar la membrana y llegar hasta una parte.
Esto se llama transmembrana, citosólico cuando van hacia el espacio del citosol, o extracelular cuando está hacia afuera. Entonces, además de la parte lipídica, tiene una estructura importante que son las proteínas. Ya vamos a ver las funciones de cada uno. Además de las proteínas, tiene lo que son carbohidratos. Estos carbohidratos en los dibujitos los veíamos como si fuesen unos hilitos. No son hidratos de carbono tan largos, sino más bien son cortos. Por eso se llaman oligosacáridos, donde se van a unir a estos lípidos de una manera covalente, formando lo que se llama un glucolípido. Entonces, cuando es un hidrato de carbono o un oligosacárido con un lípido, se llama glucolípido. Pero cuando es la proteína que se ha unido cuando este hidrato de carbono se ha unido a la proteína, se van a llamar glucoproteínas. Y estas glucoproteínas pueden ser con un hidrato de carbono simple, como es la glucosa o la galactosa, o puede ser uno mucho más complejo, como es el ácido neuramínico, por ejemplo, que lo habíamos visto en la clasificación inicial cuando hemos visto los hidratos de carbono. La característica de estos carbohidratos es que no se encuentran para adentro nunca. Siempre lo vamos a encontrar para la parte externa, porque la función tiene que ver con eso. Tienen como función la adhesión, sin duda, para pegarse, tienen que estar del lado de afuera. Y también les sirve para que puedan ser reconocidas las células. Entonces, estos carbohidratos sirven de reconocimiento o entonces como receptores. Entonces, en la membrana plasmática tenemos principalmente lípidos, pero también tenemos proteínas y también tenemos carbohidratos. ¿Qué características tienen estas membranas? Por un lado, flexibilidad. Flexibilidad simplemente es que se puedan doblar y se vuelvan a adquirir la forma que tenían inicial. O sea que va a poder recuperar su estructura. Esa flexibilidad le permite que no se rompa. Por lo tanto, es la que le da la fuerza como de sellado. Se va a doblar, pero no se va a quebrar. Y eso también significa que le mantiene la integridad y no va a perder su contenido. Entonces, esa propiedad de flexibilidad es una característica muy importante en justamente esas dos propiedades. Fuerza de autosellado y no perder contenido de la célula hacia el exterior. Otra propiedad importante de la membrana es la fluidez. Son fluidas. ¿Qué quiere decir que algo sea fluido? Es que se puede desplazar uno con respecto a otro. Entonces, no es necesariamente fija y rígida, sino es fluida. Esto va a hacer que, por ejemplo, el efecto de la temperatura ayude o mejore la movilidad de algunas moléculas de esta superficie o de esta membrana. Que también presente algunas insaturaciones. No todas las membranas o no toda la composición va a tener el mismo número de saturaciones. Cuando menor, digamos, aproximación tenga entre las cadenas, o sea, del tipo cis, esta, digamos, composición va a hacer que tenga mucha más movilidad y esa membrana sea más fluida. También la longitud de la cadena de estos fosfolípidos. Cuando más cortito sea, menor número de carbonos tenga esas cadenas de ácidos grasos que forman los fosfolípidos, más fluida va a ser la membrana. También entre la composición tenemos el colesterol. Mucho colesterol o poco, eso más que nada en la cantidad, que se ubica en los espacios. Aquí tenemos cómo sería el caso de que una molécula de colesterol pueda incorporarse, pueda acomodarse dentro de la membrana. Y eso le va a regular la fluidez, porque cuanto menor cantidad de colesterol haya, la membrana va a ser más fluida. Y al revés, a mayor colesterol le puede generar más rigidez o incluso formar una placa dura que le impida esa fluidez a la membrana. Otra característica o otro compuesto que participa en la característica de la fluidez es el calcio. Este calcio tiene dos cargas positivas.
Entonces, al tener una carga positiva, va a reaccionar o interaccionar con la parte cargada de la molécula, que eran las pelotitas celestes, que era la cabeza polar de estos fosfolípidos. Entonces, si reacciona o interacciona, le va a producir o va a reducir la repulsión entre cargas, como si fuesen opuestas, que se dan en estos grupos, entonces le va a disminuir la fluidez de la membrana. Entonces, aumentar el catión de calcio disminuye la fluidez. Aumentar el colesterol disminuye la fluidez. Aumentar el número de saturaciones disminuye la fluidez. Y aumentar la temperatura aumenta esa fluidez. ¿Qué otra característica? Es asimétrica. Asimétrica quiere decir que no es igual, no es toda parejita de ambos lados o ambos costados. Y esa variabilidad va a depender, obviamente, de todas estas características que hemos nombrado. De que el contenido en colesterol, de las composiciones de los iones, del número de insaturaciones, etc. Por lo tanto, va a depender de lo que se haya alimentado cada uno, cada digamos, animal o cada ser humano. Por lo tanto, la composición va a depender de ello. ¿Cómo hacemos ese transporte a través de la membrana? Depende de qué queramos transportar. Cuando lo que queremos transportar es un soluto a través de la membrana, esto pueden ser, aquí tenemos un ejemplo, que ese soluto tenga cargas o no tenga cargas. Cuando no tiene cargas, imaginemos que queremos hacer pasar una pequeña molécula desde un lado hacia el otro. Esas moléculas pueden ser moléculas pequeñas, como gases, donde dependiendo de la característica o de la naturaleza que tengan esas partículas, va a depender, digamos, la velocidad o el paso por difusión. En cambio, cuando la sustancia tenga cargas, no puede pasar sola. Solamente puede hacerlo acompañado por una proteína. Y esa proteína se llama proteína transportadora. Y ese es el ejemplo o los ejemplos que tenemos aquí en la parte de abajo de la diapositiva. ¿Cómo va a ser? Necesita esto verde para que le permita el paso de un lado a otro. Estas estructuras o proteínas forman distintos tipos o distintos nombres de maneras de poder transportar esta proteína cargada. Uno es el más simple, que es este, que es el primero, que se llama canal, que es como un poro. Simplemente lo que genera en la bicapa lipídica es un orificio, un poro hidrofílico se llama, donde las partículas que quieren pasar de un lado a otro, estas pelotitas, iones en este caso porque están cargadas, van a ser transportadas o permitir el paso desde un lado hacia el otro. Entonces, una de las proteínas transportadoras para sustancias cargadas son los canales, que es una estructura en forma de poro que permite el paso de un lado a otro. Otra estructura es el carrier. También es una proteína, esta verde. ¿Qué característica tiene el carrier? El carrier es una proteína que se va a unir selectivamente a la molécula, que en este caso es la pelotita naranja, que va a transportar. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta pelotita naranja quiere pasar desde este lado de la membrana hacia el otro. Lo que va a hacer primero es unirse a la proteína, de esta manera. Al unirse, esta proteína se va a modificar. Se dice, hace un cambio conformacional. En este caso es como si se cerrara abajo, permitiendo que al abrir el orificio hacia arriba, esta molécula cargada pueda ser liberada. Entonces, para que esto suceda, ¿qué pasos tiene que haber? Primero, la molécula tiene que reconocerlo al transportador, encontrar quién es su como trencito que le va a permitir ese paso. Una vez que lo reconoce, se va a unir a la molécula. La proteína se une a la molécula, genera el cambio conformacional, libera la partícula del otro lado
y vuelve a recuperar la estructura inicial o la conformación inicial. Entonces esto ha sido el modo como pasan sustancias cargadas, ayudadas o facilitadas por proteínas transportadoras. ¿Por qué? Porque toda sustancia cargada no lo puede hacer solo. Necesita sí o sí, como hemos puesto aquí, a la proteína transportadora para poder trasladarse. Esto era cuando eran solutos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del energético, lo vamos a clasificar en los que gastan energía o en los que no gastan energía. Aquel proceso que no consume energía se denomina pasivo. Entonces, imaginemos como que se traslada solo. En cambio, el que necesita energía, alguien tiene que darle esa fuerza para que ese paso pueda suceder. En este paso, digamos, transporte pasivo sin gasto de energía, podemos reconocer tres tipos. Difusión, que es simplemente difundir, pasar. ¿Quiénes van a poder difundir sin gasto de energía? Tenemos las moléculas que no tengan carga, las moléculas que tengan carga a favor de un gradiente. ¿Qué es a favor de un gradiente? Que hay, aquí están los dibujitos. Estas no tienen carga, pasan directamente. Aquí hay una cantidad, aquí está la membrana y simplemente pueden pasar. Sin un transportador, sin una diferencia, están de este lado, pasan para el otro por estar en contacto simplemente. ¿Qué pasa cuando tienen carga? Es este ejemplo. Las partículas están cargadas, por ejemplo, con cargas positivas. Y la membrana tiene polaridad. Cargas positivas de un extremo, cargas negativas en el otro, hecho en este ejemplo. Entonces va a haber una concentración. Si lo que quiere pasar, obviamente desde un lado donde tiene mayor concentración, a la parte, imaginemos, de adentro, que no la tiene, o tiene menos concentración, este paso, por estar de mayor a menor concentración, se llama a favor de un gradiente. Va a poder suceder de esta manera o en este sentido. A favor de donde haya más, hacia donde haya menos concentración de la molécula que quiere pasar. Esto, por ejemplo, es en el caso de las membranas cuando uno ha terminado de comer, ha consumido mucha glucosa, entonces nosotros en la parte de, digamos, de la parte sanguínea, tenemos una baja de glucosa. Entonces todo lo que hemos consumido está en una concentración más alta y va a tender a pasar. Perdón, no es el caso de moléculas cargadas, sino de moléculas de mayor concentración a menor concentración. Y en este caso va a estar como a favor de ese gradiente, pero ayudado también porque están del mismo lado las cargas. Entonces, si en este lado tenemos cargas positivas y de este lado tenemos las cargas negativas, ese gradiente de cargas también está ayudado porque es como si fuera, como si hiciese por una diferencia de cargas un efecto como de imán. En cambio, puede suceder que las cargas tengan que ir en contra de un gradiente. O sea, si aquí hay cargas positivas y quiere pasar del otro lado, que hay cargas positivas, está en contra de ese gradiente. Pero es también un tipo de transporte pasivo por difusión. El ejemplo de la glucosa es, como hemos dicho, cuando estamos consumiendo una glucosa en mayor concentración, incorporando nosotros, va a haber mucha más concentración fuera de la célula que adentro. Entonces, esa diferencia de concentración le facilita para que vaya desde afuera hacia adentro, que hay menor. Por ejemplo, sería un caso cuando estamos de ayuno y hemos generado una acción sobre una hormona que es el glucagón, que va a hacer que permita ese transporte o ese paso en un solo sentido, que se llama justamente uniporte, porque es en una sola dirección.
Ese es un transporte facilitado por un carrier, donde el carrier, acuérdense que la palabra carrier vendría a ser como el carrito, como la persona, la sustancia que ayuda para que ese paso se realice. El otro transporte es por canales iónicos. En ese caso, el transporte es entonces como este, a favor de un gradiente electroquímico, y la selección de qué va a pasar y qué no va a pasar va a depender también del tamaño del poro. Y, si hemos dicho que es un poro, era una proteína, y de las proteínas o aminoácidos que forman ese poro. Disculpa un segundo. Entonces, imaginemos que estamos queriendo hacer pasar una sustancia a través de un conducto que es una proteína que tiene cargas. Entonces, esas cargas van a seleccionar. Si son del mismo sentido, si son las dos positivas o las dos negativas. Obviamente que teóricamente es más fácil cuando son de diferentes cargas. Pero cuando uno utiliza un canal iónico, el sentido, el camino donde va a suceder es a favor del gradiente electroquímico. Del positivo va a ir al negativo, pero va a depender del tamaño del poro, hemos dicho entonces, y de las proteínas. Y su estado de cerrado o abierto va a depender de todo lo que pueda hacer modificar esas cargas. Por ejemplo, el voltaje. Por ejemplo, los que utilice como motivo, como forma de pegarse, que son los ligandos, o por un estrés que pueda generar un cambio en esa concentración. Y también tenemos entonces el otro tipo de transporte, que es el activo. En el activo tenemos un gasto de energía. Si hay gasto de energía, es que es como que necesitamos una fuerza para que suceda, no se daría espontáneamente. Aquí tenemos dos tipos, el primario y el secundario. El primario es el que utiliza el ATP. El caso más típico es la bomba de sodio y potasio. Y el secundario sería cuando se dan dos reacciones paralelas. O sea, el transporte que va a ser, digamos, en contra que va a ser, digamos, no favorable, porque está en contra de la corriente o del gradiente de concentración, necesita una reacción paralela que sí esté a favor para que es como que le ayude. Vamos a detallar un poquito más esto porque a veces no se entiende. Para eso volvemos al transporte activo primario. Nosotros queremos hacer un transporte desde este lado de la membrana que tiene una pelotita y del otro lado tiene tres. O sea que la diferencia de concentración no está a favor del adentro. Entonces, en teoría, esto les resulta más fácil ir en el sentido hacia afuera que hacia adentro. Pero sin embargo, nosotros queremos lograr que esa pelotita celeste entre. Y entonces para eso necesitamos energía. Esa energía la da el ATP y va a estar del lado donde la concentración es menor. Produce la incorporación. Ahora, ¿qué pasa en el transporte activo secundario? Volvemos al mismo ejemplo. Tenemos esta pelotita en el afuera y queremos que entre y adentro ya hay una concentración alta. Entonces nosotros tenemos que lograr que esta pelotita vaya en contra de un gradiente. Acopla esta reacción a otra, que esta sería la otra, donde aquí sí hay un transporte a favor de gradiente, a favor de la diferencia de concentración, y es como que ayudado por eso, la reacción puede suceder. Ejemplo, el gradiente de sodio como energía secundaria, y en estos casos, que estas reacciones que son acopladas, se van a diferenciar o va a haber de dos tipos cuando, como en este caso, que se llama de cotransporte. Cuando los dos solutos, tanto el que va a favor de corriente o el que va en contra de corriente, estén hacia el mismo lado, y eso se llama simporte. O cuando uno esté en un sentido y el otro, celeste, esté en el otro sentido. Entonces, el cotransporte puede ser de ambos hacia un mismo lado o en sentidos opuestos, sin porte y antiporte. Resumiendo,
transporte activo, gasta energía. Primario, solo. Secundario, acoplado a otra reacción. ¿Qué más podemos decir de este transporte de solutos a través de la membrana? Hemos dado como ejemplo de transporte activo la bomba de sodio y potasio. Este entonces es un activo primario. Vamos a ver un poco más de detalle cómo sucede. Este carrier, por ejemplo, en la bomba de sodio y potasio, esta proteína, que aquí la dibujamos, la vemos esquematizada en color verde, tiene dos partes, llamadas dos subunidades. Y en este caso, por ejemplo, lo que vemos, estas pelotitas rositas son sodio. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que el sodio que está en la parte de adentro de la célula salga. Imaginemos que esta es la función normal de algunas células donde tienes que eliminar el sodio, que es lo que muchas veces falla en los hipertensos, donde no pueden eliminar el sodio de adentro de las células y produce un aumento de la presión. Entonces, la función normal es que estos carriers ayuden a eliminar estos sodios hacia el exterior. ¿Cómo sucede esto? ¿Es un transporte activo? Necesitamos energía, ATP. Aquí está ejemplificada como naranja. Tenemos la proteína, dos subunidades. Sodio tenemos en el interior y esta bomba de sodio y potasio tiene la característica de que va ensamblada o, digamos, va asociado la salida del sodio con la incorporación de otro elemento cargado positivamente como es el potasio. Donde por cada 3, como dice el dibujo, 3 moléculas o 3 iones de sodio, se incorporan 2 de estos celestes, 2 potasios. Así funciona la bomba de sodio y potasio. Entonces, en el punto 1, logra reconocerlo, unirse el sodio a la proteína, hace un cambio conformacional cerrándose adentro, permitiendo la eliminación hacia afuera. El potasio que estaba afuera lo reconoce, se une, hace nuevamente un cambio conformacional, se cierra en el afuera y logra incorporar esos iones de potasio. Esta secuencia se da en forma permanente y por eso se llama bomba de sodio y de potasio, porque actúan alternadamente en la eliminación y en la incorporación. Por cada 3 sodios incorporamos 2 potasios. En cambio, en el otro caso que habíamos dicho que era un transporte activo secundario, el gradiente o la diferencia de concentración de sodio como fuente de energía misma secundaria, va a haber 2 reacciones. Una, digamos que le va a ser favorable, como es el caso de, por ejemplo, la entrada del sodio, con otra que permita salir en contra de un gradiente de la célula. Vamos a señalización celular. ¿Qué conceptos básicos tenemos? A ver, sacamos este de aquí. ¿Qué sería señalización celular? Hemos dicho que las células, que forman parte de todos los tejidos y del organismo, responden ante estímulos, pero no todas responden. Responden algunas sí y otras no. Evidentemente tienen algún sistema que le va a indicar, vos tienes que reaccionar y vos no. Esa señalización es, digamos, el arte de vivir de las células y de los organismos. Es parte de esa magia que logra que las células puedan llegar a ser 2 células que forman un huevo cigoto luego de unirse, que es una única célula, a formar todo un ser humano con la complejidad que indica o que tenemos en cada uno de los órganos de los tejidos que nos forman. Entonces,
tenemos una célula que va a emitir una señal. Esa señal van a ser moléculas, o ligandos, como le dice en este libro, que van a ir ¿a dónde? A otra célula que quiere que cumpla esa función. Esa otra célula tiene que tener en su superficie un receptor, una estructura que reconozca la señal. Por lo tanto, cuando se una la señal o molécula con el receptor, va a generar o desplegar o iniciar una reacción dentro de la célula, que es la señal, la traducción o la transducción de la señal para actuar en lo que le viene a decir. Por ejemplo, una célula del páncreas detecta que la glucosa está alta. Por lo tanto, necesita que las células que fabrican glucosa paren de fabricar. Entonces la célula emite una señal, que puede ser en este caso una hormona, la insulina. Entonces la insulina va a ir a la célula para unirse con el receptor específico y decirle o paren de fabricar glucosa o guarden glucosa o los mecanismos que tiene el organismo para, en este caso, bajar los niveles de glucosa sanguínea. Entonces, ¿qué hemos tenido ahí? Toda una cascada, un sistema de señalización en la que ha participado la célula emisora de la señal, la célula diana o receptora de la señal y los receptores de membrana. Y una vez que se genera la unión receptor-señal, se desencadena la traducción de la señal dentro de la célula, actuando en función de lo que venía a indicar o el mensaje que venía a traer. Por ejemplo, división celular, diferenciación, migración, supervivencia, etc. Así parece muy simple, pero no es simple y ahora vamos a ver ejemplos. ¿Qué tipos de señalización tenemos? Esa señal o esa información o ese mensaje que manda la célula lo puede hacer a distintos tipos de células que estén a distinta distancia. Cuando esa señal es, por ejemplo, endocrina, esa célula inicial que manda la señal lo que hace es secretar una hormona. Esa hormona puede estar almacenada en una vesícula hasta que decide, por ejemplo, secretarse para informar a las células de su función, como por ejemplo hemos dicho el caso de la insulina. Entonces el tiempo que llega es más lento. En el caso que sea parácrina o autócrina, que eran mucho más cercanas, la célula que emite la señal, que aquí en este caso las tenemos a estas que están como en triángulo, células emisoras, y esta sería la receptora de la señal, que tiene el receptor verde, puede estar muy cerca o ser ella misma. Entonces, imaginemos esta célula que va a mandar una señal, pero para que ella misma lo recepte. En realidad, si emite esa señal, a quien le va a dar la información generalmente a la célula que está al lado, la contigua. O puede estar en otro tejido, o muy cerca. De todas maneras, el tiempo en llegar va a ser también lento. Esto es para diferenciar lo que es una señal desde el punto de vista endocrino o parácrino y autócrino con el sistema nervioso. En cambio, en el sistema nervioso, que sería este esquema, hay una célula nerviosa que emite una señal. Por ejemplo, nos pinchamos en el dedo. Entonces, esa señal va a viajar por todo el recorrido a través de los nervios sensitivos, hasta el que emite la respuesta. Esa respuesta va a volver por otra vía nerviosa, que puede ser la motora, y va a generar la respuesta que puede ser sacar la mano. O si te estás quemando, quitarla. O el dolor, se supone que también puede ser sacarlo o tratar de evitar
digamos, ese estímulo negativo o no agradable que se ha generado. En ese caso, hay una neurona emisora. Entre esa neurona o ese conjunto de neuronas va a liberar un neurotransmisor que va a ir a una célula que va a receptar esa información que está después de la sinapsis, que va a ser muy rápido y enseguida va a generar la respuesta. La diferencia entre el sistema endocrino y el sistema nervioso es justamente la velocidad de la respuesta. A nivel nervioso es rapidísimo y hay muchas veces una distancia mucho más larga. En cambio, la respuesta endocrina, la señal es mucho más lenta. Y dependiendo del contacto, la molécula puede estar anclada en el mismo sistema, como es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema inmune. ¿Qué tipos de receptores vamos a tener? Pueden estar sobre la membrana, son receptores de membrana, o pueden estar adentro de la molécula y se llaman intracelulares. Cuando el receptor está fuera, en la membrana, la señal es polar y no la atraviesa. En cambio, la intracelular es polar y sí la puede atravesar. No sé por qué no sale eso. ¿Cómo hacemos este sistema de traducción de la señal? Entonces, entendamos que lo que estamos queriendo explicar aquí es que viene una señal a la célula y la célula tiene que recibir. Y cuando la recibe, tiene que hacer lo que esta señal le ha venido a decir. El señal es un mensaje. En la puerta hay un portero, le dice qué tiene que hacer y entra. Ese sería cuando el receptor está en la membrana. Cuando el receptor está dentro de la célula, esa señal pasa adentro, no tienen portero, pasa y adentro va a quien le tenga que dar la información para que haga el mensaje o la señal o la información que viene a traer. ¿Cómo sucede esto? Lo primero que vamos a ver es en el caso de traducción cuando el receptor está en la membrana. Aquí tenemos un ejemplo de qué sucede o cómo sucede esa transmisión de la información para que haga la célula lo que se le vino a decir que haga. ¿Por qué está compuesto? Esto celeste es la membrana, la bicapa lipídica. Tenemos la señal, que es la que va a venir, que es la estrellita amarilla, el receptor, que es este como hilito azul, y un conjunto de enzimas, alfa, beta y gamma, que son las que van a desencadenar la respuesta adentro de la célula. ¿Cómo es esto? Tenemos una proteína que se llama G, que es una proteína heterotrimétrica porque tiene 3 subunidades. Toda este conjunto de estas 3 proteínas se llama G heterotrimétrica. Entonces, los receptores de la enzima, que son estos, digamos, receptores que en este caso están esquematizados como un hilito, lo que hace cuando la señal llega y se une, este GDP va a hacer, digamos, se une la proteína G con el receptor y lo que logra es que este GTP reaccione y se transforme en GDP. Lo que logra esto es que se rompa esa proteína trimérica. Por un lado queda alfa y por otro lado queda beta y gamma. De manera que pueden activar la respuesta una vez que esto ha sucedido. ¿De qué manera? Dependiendo de la célula que sea, activando la enzima que va a generar el proceso interno para el cual ha sido diseñado. Volvemos a explicarlo. Proteína trimérica con 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Una vez que se une el receptor
a la señal, la proteína trimérica se une al receptor, produce la transformación de GTP en GDP, se rompe el trímero y nos queda 2 para un lado y 1 para el otro. Este dímero activa una enzima y este otro alfa también puede activar otra enzima efectora de la función. Esto sucede, esto logra también que este monómero alfa vuelva a regenerar el GTP, inactivándolo de GDP a GTP nuevamente. ¿Qué otro tipo de receptores en la membrana podemos tener? Aquí tenemos los que se llaman receptores con actividad ellos mismos, actividad enzimática. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Imaginemos que la señal aquí está dibujada como pelotitas azules, se unen a los receptores. En el momento de unirse, se acoplan entre ellos, formando lo que se llama un dímero. Hay una asociación o una dimerización entre los receptores. Cuando estos se unen, generan la fosforilación. Este fósforo se pega del uno y del otro. Esa fosforilación o este agregado del fósforo le permite o sirve de anclaje para que se peguen las proteínas que son las enzimas que van a desencadenar la respuesta celular. Es otro ejemplo de receptores de membrana. Otro tipo de receptores de membrana, pero esto asociados a canales iónicos. ¿Cómo es esto? Estas pelotitas son las que quieren pasar. Necesitan la señal. ¿Cuál es la señal? Esto amarillo que viene a pegarse al receptor. Está la concentración alta de un lado, pero no puede pasar. Necesita o espera la señal. La señal se une a la proteína, que es un ligando. Esta situación de unirse de la señal al receptor o al ligando produce la apertura de ese canal. Esa apertura permite el paso de los iones. Y estos tipos de canales son específicos para cada tipo de compuesto que necesita o quiere pasar. Por ejemplo, esta enzima va a desencadenar una respuesta y también en la manera como va después regenerarse una vez que se despegue, digamos, o que termine de cumplir su función, esa señal de pegado hacia el ligando. Una vez que se ha producido esto, continúa el proceso. Bien. En estos casos, ahora vamos a ver otro caso donde necesita un segundo mensajero. O sea, es cuando no tenemos la proteína de membrana, no tenemos el receptor de membrana que va a estimular a enzimas, sino que necesita unirse a una enzima que vaya a generar la respuesta. Y estos se llaman segundos mensajeros. Entonces, ¿qué necesita? Transducción, una enzima efectora, y eso a su vez estimule un segundo mensajero, que en general son moléculas pequeñas, que van a cumplir la función. Por ejemplo, ¿quiénes son segundos mensajeros? Todos los nombres que ven aquí en la parte naranja son el nombre del segundo mensajero, que en general son enzimas. Quinasas, fosfatasas, fosfolipasas, adenilatociclasas, fosfodiesterasas. Este que se llama fosfatidil inositol, mal escrito, fosfatidil, no está bien, inositol, MPK, MPAK, calmodulina, etc. Cada una de estas enzimas va a cumplir una función dentro de las células, que es para lo que fue activada. Por ejemplo, las quinasas para fosforilar, por ejemplo, la calmodulina, que es un receptor del calcio, por ejemplo, las fosfolipasas, que van a cortar enlaces dentro de la molécula de los fosfolípidos para degradarlos, etc. Estos son ejemplos de segundos mensajeros. Tienen que saber algunos porque es importante.
Ventaja de estos sistemas de, digamos, de señalización con segundo mensajero. El segundo mensajero dentro de la célula se puede mover libremente. O sea que la señal la va a llevar a cualquier parte de esa célula. Como ha usado un segundo mensajero, amplifica la señal. Entonces, un único receptor que estaba fuera de la célula puede activar varias moléculas receptoras. La señal es más rápidamente amplificada. Divergencia de la señal. Cada segundo mensajero no tiene solo una enzima donde actuar, entonces se pueden iniciar distintos procesos celulares. Y al ser un diseño como en cascada, como que uno genera el segundo, hay una regulación negativa. O sea que una vez que se produce el segundo, ese estimula al tercero y así puede generar un bloqueo de lo que se llama una regulación negativa. Integramos las señales. ¿Por qué quiere decir esto? Porque no hay en cada célula una sola señal a la que pueda responder, sino que cada célula puede estar expuesta a muchos tipos de señales. Entonces, ¿a cuál va a responder primero? ¿O cómo va a ser la célula para poder responder? Entonces, lo que sí tenemos que saber es que necesitamos un receptor. Si ese receptor no existe, la función no la cumple. Entonces, solo responden las que tienen un receptor adecuado a la señal que viene. Y esa respuesta también va a depender del tipo o de la cantidad de receptores o número de receptores que tenga. Obviamente, cuando más receptores tenga, más posibilidades o chances hay de que esa señal se pegue con el receptor y produzca el paso de la señal. Entonces, cuanto más número de receptores tenga, específicos obviamente, más rápido o más efectiva es la señal. También depende de cuánto de la concentración de la molécula de señal venga. Cuanto menor concentración, va a necesitar tener mucha más afinidad, porque si son poquitos se tienen que pegar sí o sí. Entonces, a baja concentración de señal, los receptores son de alta afinidad. A la inversa, a alta concentración de señal, pueden ser receptores de baja afinidad. O se activan los de baja afinidad. Y hemos dicho entonces que cada célula va a tener un conjunto específico de proteínas efectoras y de proteínas que van a ser las de receptoras o diana. Por lo que, dependiendo de la célula, una misma señal puede desencadenar o generar distintas rutas de señalización. Y por otro lado, lo que es lógico, puede haber un entrecruzamiento de señales, que muchas proteínas efectoras participen en varias rutas de señalización, en unas activando, en otras desactivando, y el resultado va a ser el resultado de esa integración de las distintas vías que se inician con cada una de las señales. Esto lo vamos a ver mucho mejor con los ejemplos cuando veamos qué pasa en cada situación metabólica, qué vía se activa, qué vía se inactiva, y a veces es con la misma señal, que puede ser una hormona, puede ser un alimento o una circunstancia. La clase de hoy era cortita, así que ahí la terminamos. Y nos vemos el viernes pasándole las indicaciones para que puedan estar en condiciones para rendir el parcial. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Nos vemos el sábado. Gracias. Hasta luego.